Hola, buenas tardes, Melissa. Primero que nada, quiero agradecerte tu participación en esta dinámica sobre cuál es tu opinión acerca del panorama internacional, esto del mundo en general y en cierta medida de México para este 2021. En tres temas de suma importancia como lo son el laboral, la salud y la educación. Sin más comentarios por el momento, damos inicio a la serie de preguntas. Vamos a comenzar con el tema del empleo. En el corto plazo se observa cómo la magnitud del impacto del COVID-19 es tal que la actividad económica se ha volcado en grandes sectores económicos como el turismo, el entretenimiento y el comercio, con picos elevados de desempleo, así como mayores afectaciones sobre grupos vulnerables. Eh, ¿Crees que haya un incremento en la economía y por consiguiente la generación de nuevos empleos en lo que resta del año? Sí, si bien no sé si es en lo que reste del año que se pueda restablecer, pero ahora con el tema de las vacunas yo creo que se han estado abriendo de nuevo negocios y yo creo que esto es lo que nos va a ayudar a que de nuevo pueda haber un ascenso en la economía. Muchas gracias, Melissa. Vamos con la siguiente pregunta. La pandemia está cambiando el mundo laboral, según ha advertido la Reserva Federal de Estados Unidos. Muchas empresas quieren recortar costos, apostar por la tecnología y digitalización para ahorrar en empleados. Muchas personas tendrán dificultades para regresar al mundo laboral. ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, yo creo que apostar a la tecnología es bueno en cuanto a crear a lo mejor una red interna en cada empresa. Yo lo veo más por el lado de que las empresas quieren ahorrar en cuestión de infraestructura, de pagar rentas de edificios, de luz, de servicios. Entonces quizá lo que pueda beneficiar ahí un poco es el trabajo desde casa, sin dejar de lado pues que se necesita una persona, ¿no?, que lo esté haciendo, que no sea todo como más digitalizado, que en algún momento se piensa que empiecen a entrar no sé, digámoslo, máquinas que puedan hacerlo, ¿no? Entonces yo lo veo como un buen punto, siempre y cuando sea para ahorrar en la parte de recorte de gastos. Muchas gracias, Melissa. Tan solo entre abril y mayo del año pasado se contabilizó la pérdida de 12.180.000 empleos formales e informales en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Cómo crees que el gobierno mexicano deba combatir la crisis de desempleo que se generó a raíz de este problema? Yo creo que se enfoca mucho en la prioridad que se le debe dar ahorita a las vacunas. Yo creo que esto va a ayudar a que todos podamos seguir creciendo, que regresen los empleos y pues que la gente se sienta más segura, ¿no? Pero yo creo que sí, esto sería un gran cambio. Ok. Desde el 23 de abril en México está prohibido el outsourcing o subcontratación laboral, con lo que se busca evitar abusos y violación de los derechos de los trabajadores, así como la evasión en el reparto de utilidades e impuestos por parte de empresarios. ¿Crees que esta reforma en realidad beneficia a los trabajadores? Sí, sin duda alguna yo creo que los beneficia en cuanto a que ellos van a poder empezar a generar una antigüedad en las empresas, a contar con prestaciones. Quizá en el momento en el que se pidió que ya se quitara esto, sí se vio afectada a mucha gente que estaba trabajando en esta formalidad, pero en cambio las empresas se vieron pues obligadas a contratarlos de manera interna, entonces yo creo que en un principio sí se vieron afectados, pero en la actualidad yo creo que sí es muy bueno. Gracias, Melissa. Ahora vamos al tema de salud, esto en el ambiente internacional. El 2020 fue un año devastador para la salud mundial. Un virus desconocido corrió por todo el mundo y dejó al descubierto las deficiencias de los sistemas de salud. Hoy los servicios de salud de todas las regiones están luchando no solo para abordar el COVID-19, sino para brindar a las personas atención en salud no relacionada con COVID-19. ¿Crees que después del COVID-19 la humanidad esté preparada para otra emergencia sanitaria de esta magnitud? Bueno, como bien se dice que el humano está preparado pues, para sobrevivir ante cualquier situación, yo creo que de primera instancia no estamos preparados. Yo creo que surge el problema y pues se va investigando sobre él y es la manera en la que se puede ir saliendo adelante, pero sin duda alguna si llega algo así de imprevisto como lo fue lo del COVID, yo creo que de primera instancia no estamos preparados. Muchas gracias, Melissa. Seguimos.
La pandemia de salud por COVID-19 ha puesto de manifiesto las profundas diferencias que ocurren entre la sociedad, solo en el tema de las vacunas que se han desarrollado para prevenir esta epidemia. Hay países que han acaparado dosis para una población mayor a la que tienen, mientras que otras naciones simplemente poseen una sola para ofrecerles a ni una sola para ofrecerles a sus habitantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que aquí ya abarcamos a organizaciones como la OMS o como la ONU. Yo creo que ellos serían los encargados de darle una respuesta a todos los países, ¿no? De por qué se está manejando de esta manera. Ya no creo que sea el gobierno de cada quien, sino que ya recurriríamos a autoridades pues más arriba, ¿no? Gracias. Vamos al tema de salud, pero ahora en nuestro país. Ante la inminente llegada de la crisis sanitaria a México ocasionada por el COVID-19, ¿cómo definirías el manejo de la crisis de coronavirus por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por qué? Pues yo creo que muy deficiente, ¿no? Yo creo que es algo que se ha estado platicando no solamente en redes sociales, en publicidades, sino también en el sector gubernamental. No se estuvo preparado para proporcionarle a la gente los medios necesarios para cuidarse, ¿no? Hablándose de instituciones, de tener gel antibacterial, los sanitizantes, entonces yo creo que sí ha sido muy, muy deficiente. Gracias, Melissa. México estuvo vacunando a su población, pero los expertos critican la lentitud y la falta de una estrategia efectiva, y los médicos privados se sienten abandonados por el gobierno tras haber sido excluidos. Según tu punto de vista, ¿cómo consideras la estrategia de vacunación implementada por el gobierno federal y por qué? Yo creo que desde un inicio no se ha tenido una estrategia pues bien pactada, ¿no? Como lo hemos visto, han estado cambiando su plan o su estrategia. Comenzaron con las vacunas en adultos mayores, después empezaron a meter a los maestros, a las mujeres embarazadas. Entonces yo creo que desde un inicio sí no formaron bien su plan, y sin embargo yo creo que sí debió ser muy importante primero vacunar al sector médico, sea privado o sea público. Gracias, Melissa. Vamos ahora con el tema de educación a nivel internacional. Ha pasado ya un año desde que los centros educativos y formativos cerraron a nivel mundial debido a la pandemia. Aunque en algunos países las clases presenciales se han restablecido, las pérdidas de aprendizaje generadas por la crisis sanitaria y las desigualdades educativas amplificadas persisten en el mundo, según lo indica la UNICEF. ¿Tú crees que el progreso en la educación a nivel mundial ha retrocedido debido al cierre de las escuelas? Yo creo que más que retrocedido, ahí ya abarcamos muchas áreas pues afines a la educación, ¿no? No solamente es el que se haya retrocedido en eso, sino que muchas personas pues no tienen los medios necesarios para continuar con su educación desde casa. Entonces sí nos ha visto afectados, pero yo creo que sí podríamos ponernos al corriente. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente. Según Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región y preocupa que podría tener consecuencias graves y duraderas para toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables. ¿De qué manera piensas que los gobiernos deberían actuar para recuperar el terreno perdido y cómo mejorar los sistemas educativos? Yo creo que en lo que se debe de trabajar ahorita principalmente es en regresar a las escuelas presencialmente, ¿no? Yo creo que sería el primer punto para atacar pues este problema. Y por segundo, yo creo que sería crear programas educativos para poder reforzar todo lo que no se ha visto en este año, que bien hemos leído en muchos artículos que yo creo que no han aprendido ni el 30% de lo que se debió aprender presencialmente. Entonces yo creo que sí deberían de implementar programas de refuerzo académico. Gracias. Ahora seguimos en el mismo tema de educación, pero ahora en México. Se implementaron las clases a distancia por medio de plataformas como Teams y Zoom para no perder el ciclo escolar debido a la emergencia sanitaria. ¿Tú crees que las clases a distancia haya resuelto las funciones para el aprendizaje de los estudiantes? No en su totalidad. Yo creo que sí se aprovechan mucho, y yo creo que sí en algunas ocasiones sí se le puede sacar un mayor provecho, pero no es la misma experiencia que tomarlo de manera presencial. Entonces yo creo que sí se ha visto afectado. Gracias.
Hace un par de días el INEGI presentó la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, en la cual expone que 33.6 millones de niños y niñas y jóvenes estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. Sin embargo, 740.000 de ellos no lo concluyeron por razones asociadas a la pandemia, ni por falta de dinero o recursos. Para el ciclo escolar 2020-2021, el número de inscripciones disminuyó a 32.9 millones y 5.2 millones no se inscribieron por complicaciones económicas. ¿Cómo superará México el rezago educativo acumulado? Yo creo que es un tema muy delicado y que va a costar, yo creo que mucho trabajo. Yo creo que esto nos invita también a de manera educativa, pues abrirse los panoramas en lo digital. Yo creo que sí tuvieron mucha iniciativa en utilizar algunas plataformas, pero yo creo que esto va a invitar a que de manera interna cada institución explote más ese lado, ¿no? De poder ofrecer más programas y mayor experiencia en el aprendizaje digital. Y pues como lo mencionamos anteriormente, yo creo que sí se van a requerir muchos programas de educación, pues en refuerzos, ¿no? Pero yo creo que sí, más que nada es eso, explotar, ver esto como una fortaleza y explotar el lado digital en lo educativo. Muchas gracias. Con esto ponemos fin a la serie de preguntas. Te reitero mi agradecimiento el haber participado en esta dinámica, no sin antes preguntarte, ¿qué te pareció que hayamos abordado estos temas? Me pareció muy interesante. Yo creo que a veces nos enfocamos únicamente en lo que pasa en nuestro país y yo creo que es bueno voltear a ver hacia otros lugares para ver cómo es que lo están pasando, cómo es que lo están manejando y poder aprender un poquito de todo esto. Muchas gracias y que pases buena tarde. Gracias, igualmente.